Seguimos con el siguiente método, son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Eh, una ecuación diferencial homogénea, en el caso de la definición general, es cuando una ecuación diferencial está igualada a cero. Pero en el caso concretamente de este método, no se refiere a eso, sino que se refiere a que las variables que componen cada una de las partes de esta ecuación diferencial tienen la misma potencia. Cada una de las partes de esta ecuación diferencial, al sumar las potencias de esas variables, tienen que tener la misma potencia para que podamos resolver por el método de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, deben de tener la forma que tienen aquí en esta parte, tiene aquí en esta parte. Tienen esta la forma, o sea, está m XY quiere decir que es una función en términos de X y Y por la diferencial de X. Y N, XY también ahí es una función por el diferencial de Y igualado a cero. Entonces, para empezar, tenemos que comprobar que M y N son homogéneas, lo que les acabo de decir, sumar las potencias, que sea igual la misma potencia de todos los términos, independientemente de que sea una sola variable o que sean dos. Por ejemplo, puede ser X cúbica, puede ser Y cúbica, puede ser X por Y cuadrada. Entonces, así es la manera en la que se haría. Tenemos que fijarnos también, que estar muy atentos, si la parte de M es más sencilla que la parte de N, es decir, si la expresión ahí es un poquito, se ve que es mucho más sencilla. Esto es algo más bien como intuitivo, ¿eh? No es precisamente lo que elijamos, quiere decir que es lo real, sino que es algo de intuición más bien. Entonces, si M es más sencilla que N, vamos a hacer una sustitución, que sería donde esté X, vamos a poner YV. Y donde si M es más sencilla que N. Y en el caso de que N sea una expresión más sencilla que M, entonces vamos a poner Y igual a XV. Entonces, esas son las condiciones. Si utilizamos X, vamos a tener que sustituir el valor de la derivada. Es decir, si utilizamos X igual a YV, vamos a utilizar esta derivada, que es ni más ni menos que derivar con la derivada del producto, pero dejando ahí representado, por ejemplo, la derivada, aquí en este caso de V. Por ejemplo, aquí, Y la ponemos la Y como tal y la V la derivamos. Y en el caso del el otro término, a V lo dejamos como tal y el que vamos a derivar va a ser de Y. Estas son fórmulas ya establecidas, entonces no hay tanto problema en dejarlas nada más así. Entonces, y si en el caso de que hayamos elegido Y igual a XV, el diferencial ahí, ¿por quién lo vamos a sustituir? dy va a ser igual a x dv más v de x. Entonces, esos son los elementos que tenemos, los elementos necesarios para solucionar nuestra ecuación diferencial homogénea. Una vez teniendo eso, vamos con los ejemplos. Este es el primer ejemplo. Entonces va a ser nuestra ecuación diferencial de y entre dx igual a ¿quién? A xy entre x cuadrada menos 2y cuadrada. Cabe señalar que si tenemos la ecuación diferencial de esta forma, hay que hacer la separación de variables como en el ejemplo anterior. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí en este caso, x cuadrada menos 2y cuadrada que está dividiendo, perdón, la pasamos multiplicando hacia acá. Este de x que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando hacia acá. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra ecuación diferencial? De esta manera. Aquí no es necesario, de esta manera queda. Aquí no es necesario separar ya en variables. Sí tenemos que tener nuestra ecuación diferencial de esta forma, así como está aquí, pero no es necesario separar las variables. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es que sea homogénea, es decir, que las potencias de cada uno de los elementos sea la misma. Entonces, esa va a ser la comprobación que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, la potencia de x, que es a la 1, por la potencia de y, que también es a la 1, ¿cuánto va a ser la potencia? 2. Aquí tenemos la x elevada al cuadrado y aquí está la y elevada al cuadrado. Por lo tanto, sí es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque las potencias de las variables son las mismas, entonces ya podemos empezar a resolver. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Este,
identificar claramente quién es M y quién es N. Por lo general, M es el que tiene el diferencial de X y N es el que tiene el diferencial de Y. Entonces aquí ya supimos cuál es M y cuál es N. Entonces, ¿cuál de las dos expresiones se ve más sencilla? Pues la de M, definitivamente esa se ve más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer las sustituciones que corresponden a la M. Las sustituciones que corresponden a la M va a ser X igual a YV y de X igual a Y de V más V de Y. Y sustituimos en la ecuación diferencial cada uno de estos elementos. Donde esté X, vamos a sustituir YV. Y donde esté de X, Y de V más V de Y. Hacemos esa sustitución. Entonces, aquí está la ecuación diferencial, tal como está aquí. Y sustituimos. Entonces, aquí donde está X, ¿qué vamos a poner? YV. La Y la pasamos igualita, esa no va a cambiar. Y la de X la vamos a cambiar por Y de V más V de Y. ¿Más quién? Nuevamente está X. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí en lugar de X? Y, V al cuadrado, porque eso es lo que nos está indicando. Menos 2 por Y cuadrada. Esta no cambia, porque no estamos utilizando la sustitución de Y, y multiplicado por el diferencial de Y, que tampoco cambia, e igualado a 0. Ya el paso que sigue es nada más hacer operaciones algebraicas. Aquí en este caso yo el signo negativo lo puse aquí y multipliqué Y por Y, que obviamente va a ser Y cuadrada por V. Entonces, esta menos Y cuadrada por V la vamos a multiplicar por toda esta expresión. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Y cuadrada por V por Y de V, pues va a quedar menos Y cúbica V de V. Y luego esta, por este otro término, ¿cuánto va a quedar? Menos Y cuadrada, V cuadrada de Y. Y este término por el diferencial de Y, pues va a quedar el mismo término por el diferencial de Y. Y este término nuevamente por el diferencial de Y, pues va a quedar ese término por el diferencial de Y. Entonces, el paso que sigue es eliminar lo que se pueda. Aquí en este caso, ¿quién se puede eliminar? Pues ni más ni menos que esto y esto, porque es exactamente la misma expresión, pero con signo cambiado, signo negativo y signo positivo. Entonces, por eso lo podemos eliminar sin ningún detalle. Entonces va a ser este y este quedan eliminados. Nos quedan únicamente estos dos términos. Cabe señalar que ya cuando tenemos esto podemos cambiar ahí al otro lado de la igualdad con signo positivo, signo negativo, lo que nosotros queramos. Entonces podemos hacer eso sin mayor complicación también. Entonces dejamos de este lado de igualdad menos Y cúbica V de V y de esto que está aquí restando lo pasamos sumando hacia este lado. Entonces nuestra expresión, ¿cómo va a quedar? Pues así. ¿Por qué así? Porque al cambiar esto al otro lado de la igualdad, enseguida esta Y cúbica que tenemos aquí, la podemos pasar a este lado. Acuérdense que va a ser cada función con su respectivo diferencial. Es decir, si tenemos Y aquí, pues Y tiene que estar con el diferencial de y V con el diferencial de V. Entonces, por eso esta menos Y al cubo la pasamos dividiendo a este lado de la igualdad, que es lo que hice aquí. Entonces, va a quedar así. V de V ya está cada variable, la variable V con su respectivo diferencial. Esto vamos a eliminar lo que se pueda. ¿Quién se puede eliminar? Pues el número no. Entonces, estas dos, al dividirse, ahí en la división los exponentes se restan. Entonces, únicamente va a quedar Y en la parte del denominador. ¿Por qué? Porque 2 menos 3 nos da 1. Entonces, aquí nada más va a quedar el 1. Como está en la parte del denominador, va a ser 1 positivo. Si lo subiéramos hacia el numerador, pues sería un 1 negativo. Pero así queda. Entonces, ¿cómo podemos ya integrar esto? Acuérdense que ponemos los respectivos símbolos de las integrales y ya integramos como nosotros sabemos. Obviamente la integral de V va a ser V cuadrada sobre 2. La integral de esta expresión, acuérdense que esta expresión, su integral siempre va a ser un logaritmo natural de la variable, porque la derivada de Y es 1 y en el numerador tenemos un 1. Entonces va a ser menos 2 logaritmo natural de Y más C. A partir de aquí, ya nada más hay que sustituir a V por quién, por los términos, por los valores en términos de X y de Y. Entonces nos vamos a nuestra primera expresión, que es esta, X igual a YV. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos de aquí V.
Entonces va a ser v igual a ¿quién? A x sobre y. Entonces ese valor de x sobre y es el que vamos a sustituir aquí. Nuestro resultado final no debe de estar en términos de v, debe de estar en términos de x y de y. Entonces sustituimos aquí sobre 2 igual a todo esto. Esto ya no es necesario que lo cambiemos porque ya está en términos de y. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos la x al cuadrado, elevamos la y al cuadrado y la dividimos entre 2. Entonces va a ser x cuadrada entre y cuadrada entre 2 sobre 1. ¿Por qué 2 sobre 1? Porque al entero le ponemos un 1 para hacer nuestra ley de la tortilla sin mayor grado de dificultad. Entonces hacemos extremos por extremos, medios por medios y igualado a esta expresión que ya no cambia. Entonces, ¿cómo va a quedar? La x cuadrada queda solita porque es x cuadrada por 1, queda x cuadrada, y y cuadrada por 2, entonces queda 2y cuadrada igual aquí, a menos 2 logaritmo natural de y más c. Este resultado ya es válido, es absolutamente válido. Podemos hacer más cosas, por ejemplo, dejar nuestra ecuación diferencial igualada a 0, que en este caso representaría que pasamos este término al otro lado de la igualdad con signo positivo y este término al otro lado de la igualdad con signo negativo, que es precisamente lo que estoy haciendo. O, en su defecto, ¿qué hacer? Pues lo que sería es este menos 2y cuadrada, pasarlo al este lado de la igualdad multiplicando, que en realidad eso fue lo que hice. Me confundí un poquitito, pero bueno, ya lo rectifiqué. Entonces, pasé el menos 2, el 2y cuadrada multiplicando, por lo tanto, va a quedar multiplicando 2y cuadrada, ¿por quién? Por menos 2 logaritmo natural de y, que nos va a resultar menos 4y cuadrada logaritmo natural de y. Y luego 2y cuadrada multiplicada por c, 2c y cuadrada. Y ya lo único que vamos a hacer es, ahora sí, igualar a 0, que sería pasar estos términos al otro lado de la igualdad con signo cambiado, que nos va a resultar como x cuadrada más y cuadrada logaritmo natural de y menos c y cuadrada igual a 0. Aquí, ¿por qué quedó c? Porque al estar multiplicando 2 y c, es constante. 2 es una constante. C es una constante. Entonces, únicamente podemos dejar C. O, en este caso, para especificar que hicimos esa operación, aquí le podemos poner C1. Y este es nuestro resultado. No necesariamente tiene que estar despejada Y, no necesariamente tiene que estar despejada X. Podemos hacerlo si queremos, si nos lo piden el problema, como quiera que sea, pero si nuestra expresión queda de esta manera, ya está el resultado de forma correcta.